Hatshepsut, la faraona más famosa de Egipto, casi se pierde en la historia pese a ser una de las más grandes. Una mujer con una historia fascinante y una tumba aún más fascinante. Templo con imágenes de sus hazañas y diversas representaciones de comida para los dioses y su vida tras la muerte. Hoy intentaré recrear uno de esos alimentos mientras reviso la vida de la casi olvidada reina egipcia Hatshepsut. Esta vez en Sabores de la Historia con Max Miller. Regresé de Egipto tras acompañar a 50 fanáticos de Sabores de la Historia con Max Miller en un crucero por el Nilo con AMA Waterways. Realmente fue una experiencia que me cambió la vida. Fue como ver en persona todos estos lugares que solo había leído en los libros. Es algo que desafía toda explicación, y lo mejor fue que AMA Waterways nos dio egiptólogos para explicarnos lo que veíamos. Lo que realmente me encantó fue que donde quiera que íbamos, había imágenes de comida. A los antiguos egipcios simplemente les encantaba incluir estas imágenes en sus tumbas y templos. Suele ser ofrenda a Dios o alimento para difuntos en la otra vida. Ahora, algunas de estas imágenes son muy claras en cuanto a lo que representan, como pan o una pierna de res, pero otras no son tan obvias. Por ejemplo, esta pequeña imagen de un hipopótamo en realidad es un pastel de hipopótamo. Y si yo fuera fanático de los alienígenas ancestrales, habría asumido que este montón de costillas en el templo de Horus en realidad era un símbolo de Wi-Fi. No es un símbolo de Wi-Fi. Son costillas, y después haré un video sobre ellas y el pastel de hipopótamo. Pero hoy quería intentar recrear esta pila de bolas que apareció en muchos de los templos a los que fuimos. Francamente, podría ser una serie de cosas. Porque aunque a los antiguos egipcios les encantaba darnos imágenes de la comida, normalmente no daban descripciones de la comida. Y no nos dejaron ninguna receta real, así que a veces solo tenemos que adivinar qué es la imagen. Y cuando se trata de este montón de bolas, nuestra fantástica egiptóloga, Wala, sugirió que podrían ser una versión temprana de un postre que todavía se come hoy en día y que desde el siglo X se conoce como salabia. Haré una versión usando solo ingredientes que tenían los antiguos egipcios, como habría sido posible para la reina Hatshepsut. Así que para esta receta, lo que necesitarás son 4 tazas o 500 gramos de harina de emmer. Este era el tipo de trigo más común que se cultivaba en el antiguo Egipto en ese tiempo. También podrías usar cebada, pero va a ser aún más difícil que trabajar con harina de emmer. También puedes usar harina moderna si lo prefieres. Después, agrega 1,5 cucharadas de levadura seca, 2,5 tazas, 600 mililitros de agua tibia, 1/4 de taza, 85 gramos de miel, 1 cucharada de sal y 2 cucharaditas de cardamomo. Primero activa la levadura mezclándola con miel en media taza de agua, luego bate la sal y el cardamomo con la harina. Cuando la levadura esté activa, agrégala a la harina con la miel restante. Añade el agua y mezcla. Ahora, esta va a ser una masa muy húmeda, más parecida a una mezcla espesa, y puede ser difícil de manejar. Especialmente porque la harina de emmer tiene menos gluten que la mayoría de las harinas modernas. Tendrás que trabajarla más de lo habitual. Incluso tras 15 o 20 minutos amasando a mano, quizá parezca que no lo lograrás. Pero tápala con un paño y deja reposar 1.5 horas para que leve y el gluten se desarrolle. Regresa tras 90 minutos. Debe estar bien inflada y algo elástica. Luego calienta grasa para freír. Ghee o mantequilla clarificada estaban disponibles para los antiguos egipcios, igual que el aceite de oliva o sebo de res. Puedes usar cualquiera, pero todos son algo caros para freír mucho. Si prefieres usar aceite de semilla de uva u otro con punto de humo alto, está perfecto. Ese punto de humo alto es importante. Calentaremos el aceite a 325 grados Fahrenheit, 165 grados Celsius. Cuando esté listo, formamos la masa o batido en bolitas. Yo presenté una demostración de cocina en el barco donde el chef hizo todo a mano. Intenté hacerlo igual, pero no es tan fácil como parecía.
Básicamente, tomas un puñado de la masa y dejas que un poco salga por la parte superior de tu mano, dejando que se estire como una burbuja, y luego la cortas entre el pulgar y el índice. Usa una cuchara para pasar la bolita de masa al aceite. Me refiero a que sea muy pequeña, ya que las primeras que hice eran demasiado grandes. Y no quieres que sean demasiado grandes, porque el exterior se va a cocinar de más antes de que el interior esté listo, así que terminarás con masa cruda por dentro. Debes hacerlas del tamaño de un bocado. Mientras más pequeñas, mejor. Hice varias docenas y solo las últimas 5 o 6 me salieron bonitas. Déjalas freír en el aceite por unos 2 o 3 minutos, dándoles la vuelta mientras se cocinan. Lo que buscas es que tengan un bonito color dorado. Como uso trigo Emmer, es difícil saber cuándo alcanza ese color, porque la harina en sí ya es más oscura que la mayoría de las harinas modernas, así que tuve que adivinar. Después de freírlos, colócalos en una rejilla con toalla de papel para escurrir mientras terminas los demás. Como mencioné, el chef de la Malilia era un verdadero profesional y lo hacía muy bien. Todos tenían el mismo tamaño y él era tan rápido que sacaba 10 en lo que yo hacía 1. Y francamente, los de él eran perfectamente redondos y los míos no, pero él era un gran chef que ha hecho esto por mucho tiempo, así que ¿qué podía esperar? Mucho de lo que sabemos sobre la cronología de los gobernantes egipcios viene de las listas de reyes mantenidas por los faraones. Estas listas incluían los nombres de cada uno de los faraones desde la unificación de Egipto hace unos 5.000 años, o al menos deberían incluir todos los nombres de los faraones. A veces omitían faraones o dinastías completas, simplemente no los incluían. Y parece que esto no se debe tanto a un error de los escribas, sino más bien a razones políticas. Al igual que en la lista de reyes de Abidos de Ramsés II, los reyes del periodo de Amarna, como Ajenatón y Tutankamón, fueron omitidos probablemente porque Ajenatón rechazó a la mayoría de los dioses y optó por el monoteísmo. Varios otros nombres también fueron omitidos, incluyendo a Hatshepsut, y esto causó cierta confusión a los primeros egiptólogos cuando encontraron su nombre en otros lugares. Especialmente cuando ese nombre estaba asociado con un gobernante masculino, o al menos con la imagen de un gobernante masculino. Como dijo el descifrador de jeroglíficos, Jean-François Champollion, me quedé asombrado al descubrir, al leer las inscripciones, que dondequiera que se referían a este rey barbudo con el atuendo habitual de los faraones, los sustantivos y verbos estaban en femenino como si se tratara de una reina. Noté esa peculiaridad en todos lados. Admito que también me habría confundido al ver la estatua de Hatshepsut en el Gran Museo Egipcio. Si no hubiera estado Walla para explicarme por qué llevaba ropa masculina y barba, por qué Hatshepsut usaba barbas en sus estatuas y omitieron su nombre de las listas de reyes. Bueno, para responder eso, primero tenemos que hablar de cómo te convertías en faraón en el antiguo Egipto. Convertirse en faraón tradicionalmente era nacer como el primer hijo del faraón. Si tu madre era la gran esposa real, el faraón podía tener muchas esposas, pero solo una gran esposa real, de sangre real. Y era a través de su linaje que pasaba el gobierno faraónico. Las otras dos formas de convertirse en faraón: una, casarse con la hija de la gran esposa real o la gran reina real, y así estarías conectando ese linaje de sangre o inventando una historia sobre cómo desciendes de los dioses. Esperar que la gente lo crea y que los poderosos sacerdotes respalden esa historia es parte de la historia de Hatshepsut. Hatshepsut era hija del faraón Tutmosa I y de su gran esposa real, Amosa. Pero como era una niña, cualquier otro hijo nacido del faraón, incluso si era de una de las esposas menores, se convertiría en faraón antes que ella. Eso fue lo que ocurrió. El hijo de otra esposa, medio hermano de Hatshepsut, sería el faraón Tutmosa II, pero como necesitaba conectar esa línea de sangre con la gran esposa real, tuvo que casarse con Hatshepsut, su media hermana. Hoy ya no es común, pero en la política del antiguo Egipto sí lo era. Tutmosa y Hatshepsut parecen felices y sí tuvieron una hija.
Pero al igual que Tutmosa I, Tutmosa I, su esposo, tuvo un hijo con una de las esposas secundarias. Este niño, llamado Tutmosa, se convertiría en Tutmosa III. Bueno, Tutmosa II murió relativamente joven, antes de los 30 años, y esto puso a Tutmosa II I en el trono. El único problema era que solo tenía 2 años, así que, tal como se ha hecho durante miles de años desde entonces, cuando un niño pequeño sube al trono, le asignan un regente para que haga todo el gobierno real, y ese regente, en este caso, fue su madrastra, Hatshepsut. Bueno, eso parece haber estado bien durante algunos años. Pero después, Hatshepsut decidió que no quería ser solo regente, sino también faraón. Y así se convirtió en cofaraón con Tutmosa III. Ahora ella nunca le negó su título de faraón, simplemente eran cofaraones juntos, pero ella era quien gobernaba todo. Pero había algunos problemas con esto porque ella no era el hijo mayor de un faraón, que es la primera forma en que te conviertes en faraón. Y no podía casarse con una reina real porque ella era la reina real, así que tuvo que buscar esa tercera forma de legitimar su gobierno. Inventar ser descendiente de dioses, lograr que la gente lo crea y que los sacerdotes te apoyen. Como podía elegir entre todos los dioses para inventar una historia, escogió a Amón, la deidad principal, diciendo que él era su verdadero padre. La historia dice que el dios Amón adoptó la forma de Tutmosis I y visitó a la reina Amosa una noche. Fue con Amón que Amosa concibió a Hatshepsut, haciendo de Amón el dios su verdadero papá. Esto le dio permiso a la gente para aceptarla como faraón de Egipto, y también hizo muy felices a los numerosos y muy poderosos sacerdotes de Amón. Después, reforzó esto construyendo 2 grandes obeliscos en el templo de Karnak y los dedicó a Amón. En ellos escribió palabras con la voz del dios: «Bienvenida, mi dulce hija, mi favorita». El rey del Alto y Bajo Egipto, Matkare Hatshepsut, tú eres el faraón, tomando posesión de las 2 tierras. Uno de los obeliscos aún permanece en pie y es el más alto de Egipto. Además, tenían inscripciones que me parecen interesantes. Afirma que el propio rey erigió 2 grandes obeliscos para su padre, Amón-Ra, frente a la columnata. Así que ahí, en una sola frase, dice el propio rey, pero luego también se refiere a ella. Y este es el segundo problema con el gobierno de Hatshepsut, el hecho de que era una mujer. No existía una ley técnica que prohibiera que una mujer fuera faraón, pero simplemente no se hacía. El faraón era considerado la encarnación de Horus, un dios masculino con cabeza de halcón, por lo que una mujer asumiera ese papel incomodaba a algunos. Así que la manera en que ella lidió con esto fue haciendo que su imagen se mostrara usando ropa de hombre y luciendo la barba del poder faraónico. No es que intentara engañar a nadie, todos sabían que era una mujer, era más bien un gesto simbólico, una señal a la naturaleza masculina de la realeza. Ahora, con su corona firmemente colocada sobre su cabeza, era momento de realmente gobernar Egipto. Según la mayoría de los relatos, muchos de ella misma, fue una gran faraona y llevó a Egipto a una edad dorada. Reabrió rutas comerciales cerradas al inicio del segundo período intermedio. Unos cientos de años antes, la más importante parece haber sido una misión comercial que envió a la tierra de Punt, probablemente en la actual Eritrea, Etiopía y Somalia. La misión regresó con suficientes bienes para estimular toda la economía, desde oro y marfil hasta animales exóticos, incienso y mirra. Plantó árboles vivos en todo el reino. Entre sus legados más duraderos está el templo mortuorio de Hatshepsut, Yeser-Sheseru, que significa el más sagrado de los sagrados. Tuvimos la oportunidad de visitar este sitio y aún después de 3.500 años sigue siendo increíblemente impresionante. La pintura en algunas paredes expuestas aún luce vibrante. Mandó construir esto justo frente a la casa de su padre, el templo del dios Amón en Karnak, para reforzar esa conexión divina.
También mandó decorar las paredes de este templo con sus maravillosas hazañas, cosas como el viaje a Punt y el nacimiento divino. Lo único que realmente no parecía hacer, que se esperaba de un faraón, era liderar el ejército, tarea que dejó a su cofaraón, Tutmosis III. Tan pronto como tuvo la edad suficiente, ella lo puso a cargo del ejército, y él era realmente bueno en eso. Quizás la mente militar más grande del antiguo Egipto, nunca perdió una batalla. Así que bien por ella, por ver de lo que él era capaz. Esta experiencia militar también hizo que estuviera más que listo para convertirse en el único faraón. Cuando Hatshepsut murió alrededor de los 50 años, probablemente de cáncer de huesos, causado por una crema cancerígena que se aplicaba por todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué, si fue tan grandiosa, su nombre no está incluido en las listas de reyes? Bueno, podría ser porque era una mujer, y podría ser porque las personas que escribieron esas listas ni siquiera sabían que existía, porque poco después de su muerte, Thutmose III mandó borrar su nombre de la historia, o al menos lo intentó, a ella. Desfiguraron las imágenes y borraron su nombre en todos lados, solo porque no hicieron el trabajo tan minucioso como debían. ¿Sabemos siquiera que ella existió? No ayuda el hecho de que, como fue cofaraón, no hay una ruptura real en la línea de tiempo para ubicarla. Según las listas, Thutmosis III comenzó a reinar tras la muerte de Thutmosis II, por lo que Hatshepsut ya no tiene lugar para intervenir. La razón exacta por la que Thutmosis III borró su nombre de la historia es motivo de cierto debate. Muchos dicen que fue por el resentimiento que él tuvo hacia ella por haberle quitado el poder cuando era niño. Algunos dicen que solo fue una forma de limpiar la narrativa. Una faraona, dos faraones al mismo tiempo, es muy confuso, así que mejor deshagámonos de ella por el bien de la simplicidad. Otra razón podría ser que el heredero de Thutmosis III, Amenhotep II, no tenía un vínculo de sangre directo con Hatshepsut. Habría sido más fácil si ella no existiera, ya que podría hacer que la gente dudara de su legitimidad. Pero fuera cual fuera la razón, ella fue borrada de la historia, al menos lo suficiente como para que, siglos, milenios después, cuando los egiptólogos encontraron su nombre, especialmente acompañado de la imagen de un hombre, causara mucha confusión. Pero especialmente después del descubrimiento de su templo funerario, su legado simplemente no puede ser completamente olvidado. Cuando entras al templo o caminas cerca, sientes un absoluto asombro por ella y sus logros, y por los logros de los antiguos egipcios en general. Quizás te preguntes cómo lo construyeron exactamente. ¿Y esas pinturas de círculos en la pared son algo parecido a los círculos que Max está a punto de comer? Bueno, no estoy completamente seguro, pero me los voy a comer de todas formas. Aquí estamos, la antigua Salabia egipcia, representada en templos y tumbas de todo Egipto. Así que, de nuevo, esto es demasiado grande, mucho demasiado grande. Este es el tamaño que quieres, más o menos como una nuez o algo así. Lo quieres, ya sabes, de un tamaño para un bocado, tal vez 2 bocados como mucho. Hoy suelen cubrirlos con jarabe de azúcar, aunque antes usaban miel. En Egipto no había caña de azúcar en esa época. Ahora tienen mucha caña de azúcar, pero jarabe de azúcar o algún tipo de agua de rosas, o los he visto hechos con chocolate y de todo, así que puedes ponerles miel. Especialmente porque la versión moderna tiene mucha azúcar en la masa misma. Estoy poniendo miel en un platito. La versión moderna es muy dulce por el azúcar. Esta solo lleva poca miel. Tengo curiosidad, déjame probarlo solo primero. Tiene algo crujiente afuera. Agradable y esponjoso. En realidad tiene mucho sabor, se nota el cardamomo, lo cual está muy bien, pero también ese trigo emmer es mucho más sabroso que, digamos, una harina moderna. Debo decir que la versión moderna normalmente tiene varios ingredientes añadidos que ayudan a que queden más crujientes por fuera cuando las fríes.
Cosas como: la maicena hace que queden más crujientes. Esta versión es menos crujiente que la moderna, pero está bien. La miel encima los hace ver mejor. No pongas la miel hasta que vayas a comerlo o se pondrá aguado. Aquí vamos. Esa comida es digna de dioses y deliciosa. Sí, tiene mucho sabor. ¿Esto es lo que está en las paredes? Tal vez sí, tal vez no, pero casi seguro que sí. No exactamente, porque no nos dejaron ninguna receta y la mayoría de lo que sabemos sobre esto, como los detalles de la comida que comían, provienen de pruebas científicas de los alimentos. Dejados en tumbas, como la tumba del rey Tut, hice todo un video sobre la comida que se encontró en su tumba. Muchas cosas no se conservaron, así que es un poco adivinanza, pero es divertido. Me da excusa para contar historias interesantes del antiguo Egipto, como la de la reina Hatshepsut. Además, voy a mantenerte al tanto de los detalles sobre futuros cruceros por el río que estaré guiando en lugares, posiblemente como Vietnam, Camboya y Colombia. No estoy seguro, así que sigue viendo para saberlo. Mejor aún, suscríbete al boletín de Tasting History, porque probablemente enviaré esa información incluso antes de publicarla en un video, así que serás el primero en enterarte. Así que prepara salvia egipcia antigua o la versión moderna. Son muy buenas, parecidas a donas pero diferentes, crujientes y agradables por fuera. Nos vemos en Saboreando la Historia con Max Miller.